Muchas gracias. Para empezar, muchas gracias por la invitación. Como dice la creencia popular, espero, lo mejor se deja para el final, pero la evidencia de asistir a congresos lo que me dice es que, al igual que sucede cuando viajas con Vueling, el último ponente acumula no solo el retraso de todo el día, sino también el cansancio de los asistentes, con lo cual voy a tratar de aligerar un poco la presentación porque hay algunos conceptos que ya han salido ilustrados en la charla que ha dado José Manuel, en la presentación que ha hecho José Manuel antes. Como bien ha dicho María José, yo os voy a hablar un poco de las cuantificaciones que hemos hecho para evaluar el exceso de mortalidad que hay ya atribuible al cambio climático, no solo futuro, sino también el que hemos venido sufriendo hasta ahora. Y esto es evidencia que hemos generado a partir de una red colaborativa de un proyecto que llamamos el proyecto Multiciudad Multipaís. Bueno, esto lo podemos casi que saltar. Lo que sí que sabemos es que las condiciones climáticas actuales, pero también las proyecciones futuras que ha hecho el IPCC y que, como digo, lo ha presentado antes José Manuel, lo que predicen es que este incremento de la temperatura va a afectar seguramente de una manera la salud humana. Lo que sucede es que obtener una imagen global de estos impactos sobre la salud tiene ciertos problemas, ya que la mayoría de estudios epidemiológicos se han venido realizando a nivel local. Y cuando se realizan a nivel local, lo que sucede es que hay grandes fuentes de heterogeneidad que van desde los indicadores de salud que se utilizan, cómo se realizan los estudios y en qué periodo se realizan estos estudios. Con lo cual, los estudios que llamamos multicéntricos, estudios de multiciudades y multipaíses, lo que pueden es aportar esta visión global que nos ayudaría a mejorar la visión de cuál es el efecto del cambio climático sobre la salud. Y dentro de este tipo de estudios multicéntrico, hace ahora como una década ya casi, formamos lo que se llama la colaboración MCC, como decía antes, es el acrónimo para Multicity Multicountry Collaborative Research Network, que es una colaboración internacional que se formó, que lideró Antonio Gasparini y Ben Armstrong, que son dos profesores de la Escuela de Salud de Medicina Tropical y Salud Pública de Londres, a raíz de que ellos habían desarrollado una nueva familia de modelos estadísticos para evaluar el impacto de la temperatura sobre la mortalidad, y investigadores de todo el mundo los iban a visitar, entre ellos yo. Y en un congreso que organizamos, en una reunión que organizamos dentro del Congreso de la Sociedad Internacional de Epidemiología en Barcelona, pues se les ocurrió la idea de, bueno, vamos a tratar de recopilar a todos los investigadores que han venido a visitarnos y unir todos los datos de todas las ciudades, de todos los países que ellos están analizando. De tal forma que esta red lo que pone énfasis es en una aproximación colaborativa. Todos los investigadores lo que hacen es ceden sus datos de manera voluntaria para participar en análisis locales que luego se resumen a nivel global. Y estos análisis locales que luego se resumen a nivel global lo que tratan es de contestar a preguntas relacionadas básicamente cómo está impactando el clima sobre la salud humana. Y dentro de esta colaboración, de esta aproximación colaborativa, los investigadores que ceden sus datos para los subproyectos que revisa un comité científico, luego tienen la obligación de reportar no solo los resultados en forma de publicación, sino también en forma del código, los scripts con los cuales se han analizado estos datos. De hecho, en todas las publicaciones siempre aparece un script en formato abierto con una base de datos que suele ser la que hay permisos por temas de confidencialidad que se puede utilizar, que es la de la Ciudad de Londres. Con lo cual, cualquier otro investigador que consiga recoger datos
de series temporales de, por ejemplo, mortalidad diaria y temperatura diaria en su ciudad o en su país, lo único que tiene que hacer es aplicar los scripts de las publicaciones que ya se han realizado. La red actualmente incluye datos en el último recuento la semana pasada, de cerca de 800 ciudades en 45 países de todo el mundo y está formada por cerca de 80 investigadores. Estas ciudades representan, tienen una amplia representación de los distintos tipos de clima que hay a lo largo del mundo, pero como ya os daréis cuenta, lo que tenemos es una falta de datos, sobre todo en África y en el Oriente Medio, básicamente debido a la falta de datos de mortalidad diaria. El proyecto lo que recoge, como os decía antes, son datos diarios de series temporales, de indicadores meteorológicos y mortalidad diaria, tanto por causas naturales, todas las causas naturales, que es el indicador más común o más homogéneo a lo largo de todos los países, como por grandes causas de mortalidad, principalmente respiratorias y cardiovasculares. La red básicamente se centra en tres grandes áreas. Es investigar cómo afecta el clima, principalmente la temperatura, sobre la salud, cómo afecta la contaminación atmosférica sobre la mortalidad diaria, y también nos hemos centrado últimamente en ver cómo impacta el cambio climático sobre la salud. Y como os comentaba, bajo estas tres grandes áreas, en esta década hemos producido cerca de una treintena de publicaciones en las principales revistas del ámbito de la epidemiología ambiental y la salud pública, revistas como el New England Journal of Medicine, Lancets varios y últimamente las revistas de la familia de Nature. Todas las publicaciones las tenéis disponibles, por si alguien tiene interés en echarle un vistazo, en formato de acceso abierto en la página web de la red. Como ejemplos de estudios, este es quizá el más representativo, porque fue el que dio un poco el impulso a la colaboración, y fue el estudio liderado por Antonio Gasparini para calcular, para tratar de estimar o cuantificar la mortalidad atribuible a la temperatura, tanto por frío como por calor, y utilizando las series temporales de mortalidad diaria y temperatura diaria en las ciudades. Lo que se hizo fue, utilizando modelos estadísticos avanzados de series temporales, se estimó la asociación dosis-respuesta, o exposición-respuesta en este caso, entre temperatura y mortalidad diaria, y se observó que tenía una forma de J o de U. Y esta forma de J o de U se observa prácticamente en todas las ciudades, con una mayor o menor intensidad en todas las ciudades sobre las cuales recogimos datos. Y también lo que se observa es que el impacto del calor, a partir de un punto de inflexión, que es el que llamamos la temperatura a la cual se observa la mínima mortalidad, o la temperatura de mínima mortalidad, lo que dividimos es el efecto del calor, que está en rojo, y el efecto del frío, que normalmente lo distinguimos en azul. Y para la mayoría de ciudades lo que vimos es que el impacto del calor, o el riesgo que proporciona el calor sobre la mortalidad, es mucho mayor que el impacto o el riesgo que proporciona atribuible al frío. Lo que sucede es que, si os fijáis en el gráfico que está por debajo de la función de exposición-respuesta, es la distribución de la temperatura. Lo que sucede es que en los periodos de calor, y sobre todo calor extremo, lo que tenemos es una menor contribución de días con temperaturas muy altas, y la mayor parte del año lo que tenemos son temperaturas en la parte que denominamos del frío, la parte que está por debajo del punto de temperatura de mínima mortalidad. Teniendo en cuenta el número de días con frío y calor o calor extremo, lo que hicimos fue calcular la mortalidad atribuible precisamente a estas dos componentes de frío y de calor. Y efectivamente lo que se observa
si os fijáis en el gráfico inferior, es que para todos los países que en aquel momento teníamos incluidos en el estudio, parece que hay un mayor efecto, una mayor contribución de la parte correspondiente al frío que no correspondiente al calor sobre la mortalidad diaria. Pero fijándose en los extremos, lo que se ve es que el frío extremo, dependiendo del país, tiene un impacto similar, a veces mayor, a veces un poquito menor, al del calor extremo. Respecto a la contaminación, recientemente lo que hicimos fue combinar los datos. En aquel momento habían cerca de 650 ciudades de 30 países para estudiar cuál era el efecto de la contaminación por material particulado sobre la mortalidad diaria. Y en la función también de exposición-respuesta combinada, lo que se observa es que tanto para el material particulado menor de 10 micras, para las PM10, o menor de 2,5 micras, las partículas finas, las PM2,5, lo que se observa es que conforme hay un aumento gradual, un aumento lineal, conforme aumentan los niveles de exposición a material particulado, aumenta el riesgo de mortalidad, aunque este incremento presenta una pendiente más pronunciada, una pendiente más pronunciada en niveles de contaminación por debajo de los estándares que fija para la salud la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea e incluso los Estados Unidos o las guías para calidad del aire de Estados Unidos y China. Los resultados o la contribución de nuestra colaboración han sido tenidas en cuenta o han sido citadas o recomendadas dentro de la reciente actualización de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, porque no solo realizamos estudios sobre el impacto del material particulado, la contaminación por material particulado, sino también, para otros contaminantes atmosféricos como el ozono, el dióxido de nitrógeno o el monóxido de carbón. Pero volviendo al cambio climático, bueno, José Manuel ya os ha presentado esta figura sobre las proyecciones en base a los escenarios dependiendo de las emisiones de gases invernadero desde el, entre comillas, mejor escenario pasando hasta el peor escenario. Pues precisamente lo que hicimos fue coger las proyecciones para estos escenarios a nivel de cada una de las ciudades y lo que hicimos fue aplicar la función de dosis-respuesta o de exposición-respuesta, mejor dicho, que ya conocíamos o que ya habíamos estimado en los estudios previos, y hicimos este análisis por décadas desde principios de los 90 hasta final del siglo XXI. Y lo que se ve, bueno, he puesto este ejemplo que es el de Manila porque es uno de los ejemplos más extremos. En la parte inferior lo que se observa es cuál va a ser el desplazamiento en la distribución de la temperatura proyectado por las series generadas por el IPCC en comparación con la temperatura en el periodo actual que va del 2010 hasta el 2019. Y lo que se ve es en la parte gris sería cuál es el impacto sobre la mortalidad, después de tener en cuenta la forma que tiene la función de exposición-respuesta y las temperaturas que hay a lo largo del año. Al igual que sucedía con el estudio previo, pues parece que hay una contribución similar en la parte gris, tanto del frío como un poquito menor del calor a partir del punto de la temperatura de mínima mortalidad, pero cuando aplicamos la nueva distribución que se ha desplazado hacia temperaturas más cálidas hacia finales de siglo, en este caso sería en el peor de los escenarios, lo que vemos es que la mortalidad atribuible a lo que consideramos frío prácticamente desaparece y toda la mortalidad atribuible
será debida al calor o al calor extremo. Cuando agrupamos los datos que habíamos obtenido para todas las ciudades a través de todos los países, después también por zonas geográficas, para todos los escenarios por décadas, básicamente lo que se observa es que la contribución del frío a la mortalidad o se va a mantener estable o va a disminuir, dependiendo también ya de los países y de las áreas geográficas, pero la contribución del calor a la mortalidad diaria va a aumentar prácticamente en todos los países de todas las regiones y aumentará en mayor o menor medida dependiendo del escenario. También, como comentaba anteriormente José Manuel, pues contra peor es el escenario, el impacto de la mortalidad va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Y esto lo observamos especialmente en ciudades que están ubicadas en áreas geográficas que tienen un mayor nivel de temperatura y un menor nivel de desarrollo económico. Por último, este gráfico también lo acabáis de ver hace poco. Por último, lo que pensamos fue lo siguiente. La mayor crítica que hacen los negacionistas al cambio climático es que todos los estudios que tratan de evaluar cuál va a ser el impacto del cambio climático sobre la salud son estudios basados en proyecciones hacia el futuro. Con lo cual, lo que pensamos fue, teniendo en cuenta este escenario preindustrial que únicamente tiene en cuenta el forzamiento natural en comparación con el escenario que comentaba anteriormente, este escenario contrafactual, que tiene en cuenta tanto los forzamientos naturales como los forzamientos antropogénicos generados por la actividad del hombre, lo que podemos hacer es darle la vuelta al estudio y no mirar hacia el futuro, sino mirar qué es lo que ha sucedido en el pasado. Simplemente a partir de una simple descripción de la diferencia que hay entre los dos escenarios para cada uno de los países incluidos en el estudio, lo que se observa es que hay un aumento en promedio de la temperatura todos llegan a un aumento de medio grado y dependiendo del país ese aumento es ya superior al grado centígrado. Y aplicando las funciones de exposición-respuesta que he comentado anteriormente, lo que vimos es que un 30% más. A nivel global, cerca de un 40%, concretamente era un 37% de la mortalidad atribuible a calor, sobre todo en los meses de verano, está directamente inducida por el cambio climático producido por el ser humano. Y este incremento se observa de nuevo en todos los países de todas las zonas geográficas. Y varía entre un 20% y un 75%. Y de nuevo las zonas que tienen un mayor impacto, donde se observa un mayor impacto del cambio climático inducido por el ser humano, son en aquellos países que tienen un menor desarrollo socioeconómico. Es un poco a modo de conclusión. La red colaborativa lo que ha permitido es generar evidencia relevante sobre cuál es el efecto que tiene el clima, la contaminación sobre la salud y también cuantificar cuál es el impacto del cambio climático, no solo en base a las proyecciones, sino el cambio climático que ya hemos venido padeciendo sobre la salud humana. El cambio climático, ¿no? como justo acabo de comentar, vemos que ya está teniendo un impacto directo sobre la mortalidad, donde en promedio uno de cada 3 fallecimientos atribuibles al calor en verano está directamente inducido por el cambio climático generado por el hombre, lo cual, junto con las proyecciones en los escenarios futuros, lo que nos hace llevar es que se confirma la necesidad de implementar medidas urgentes
de mitigación mucho más ambiciosas para reducir las emisiones de gases invernadero. Porque para acabar, tal y como comentaba María José, acabo con la pirámide que ella mencionaba, aunque esta pirámide está relacionada con los efectos en salud, de la contaminación atmosférica, pero bueno, básicamente son los mismos efectos que se observan a partir de la temperatura y del cambio climático. En esta red colaborativa nos fijamos únicamente en la mortalidad, porque la mortalidad es el indicador de salud más fácilmente accesible en cualquier ciudad de cualquier país. Solo basta con acceder a través de los institutos nacionales de estadística o los departamentos de sanidad. Y es el indicador que muestra o que recoge una mayor severidad, pero también es el indicador que en términos poblacionales afecta menos a la población, porque para llegar hasta el evento fatal, antes hay que pasar por una serie de estadios sobre los cuales también hay un impacto directo de la contaminación atmosférica, el clima y, sobre todo, bueno, y el cambio climático. El problema de seguir explorando el resto de componentes de esta pirámide, es decir, de ir disminuyendo, ir rodando a través de la pirámide, es que la calidad de los datos a nivel de ingresos hospitalarios, atenciones a departamentos de urgencia, las visitas a los centros de salud y luego cualquier tipo de síntomas, no diré que son prácticamente imposibles de conseguir, de una manera u otra se podrían conseguir, pero la calidad de estos datos no garantiza observar unos efectos con la misma calidad que los efectos de la mortalidad. Porque hay muchos países que no recogen este tipo de datos de manera regular o de manera consistente. Bueno, de hecho, están grabando, en España el registro que tenemos de ingresos hospitalarios a través del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, por motivos de confidencialidad, no te da el hospital en el cual se produjo el ingreso, te anonimiza el nombre y también la ciudad, solo conoces la provincia. Con lo cual, este tipo de estudios que pueden derivar, con los cuales puedes estudiar efectos locales y luego expandirlos a nivel global, son mucho más difíciles de hacer para indicadores de salud que no están en la parte superior de la pirámide. Bueno, si alguien tiene más interés en conocer los avances de la colaboración, bueno, puede visitar nuestra página web o, tal y como hablaban en la primera sesión de la mañana con los diseminadores científicos, pues también tenemos una cuenta en Twitter donde vamos publicando los avances y las noticias sobre las publicaciones que vamos generando. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y casi creo que podremos salir en tiempo.